Una curiosidad muy rápido es de que si esta espiral lo estiráramos así, o sea, se volviera una línea recta, mediría muchísimo, o sea, como 5 kilómetros, algo así llega a ver en un video, pero pues la verdad no supe en qué medida se recorta la delgadez de esa línea. Pero pues sí, la verdad estuvo un poco chistoso. Y pues bueno, aquí en la imagen de la derecha vamos a ver cómo se distingue cada tipo de disco. Ah, no, podemos ver que tenemos el CD convencional, el DVD y el Blu-ray. Y lo que cambia es el tipo de láser que se usa para interpretar esta información. Donde si el láser es más pequeño, pues evidentemente pues al ser más delgado va a poder dar más vueltas y se va a entrar más información. Así que pues en estas líneas de información pues va a haber menos espacio. Así como podemos ver en el caso de los DVDs y los Blu-rays. A mí se me hace muy curioso de que por cómo funciona este mecanismo, con el hecho de reducir aproximadamente un tercio la longitud de onda, podemos tener más del quinto preinformación. O sea, estamos teniendo que en el DVD tenemos como casi 5 gigas y en el Blu-ray pues tenemos 25 gigas. Y eso nada más por reduciendo un tercio la longitud de onda y el espacio nada más reduciéndose como a la mitad, ahí teniendo 1.1 micrómetros y 0.48 micrómetros en el caso del Blu-ray. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la lectura de cómo utilizamos estos dispositivos para leer datos en estos discos. La mayoría de los dispositivos para leer discos, más que nada, están hechos de tres componentes. Tenemos el motor, que es pues donde se coloca el disco y de ahí gira. Después de esto tenemos aquí que es el láser, se ve aquí un poquito más claro en este diagrama. Tenemos un láser con un par de lentes que básicamente disparan un láser hacia el disco y es ahí donde donde haya alguna reflexión regresando. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero después de eso tenemos el mecanismo de rastreo que básicamente mueve el láser y los lentes del interior del disco hacia el exterior a un ritmo tal que pueda seguir a esta espiral de datos que estábamos comentando antes. Ok, está un poquito más detallado cómo es el sistema. Vamos a ver cómo es que se convierten estos huecos, estos baches físicos en el disco, en señales digitales que podemos usar en nuestras computadoras. Cuando el dispositivo de lectura dispara el láser en el disco, si golpea una superficie plana reflejante, o sea, el que no esté gastado, o sea, que no es un bache, simplemente va a hacer que... Ah, no, no, espera, hace al revés, al revés. Si se toca una superficie que no sea reflejante, el rayo láser eh, simplemente va a ir de regreso en el sensor pues el sensor va a recoger la luz y va a decir, ok, este es un uno binario, estamos teniendo una señal aquí. Entonces, si ahora se golpeara a un bache, pues lo que va a pasar es de que no va a llegar a este sensor y pues como no hay señal, esto lo interpreta como, ok, este es un cero binario. Este es un ejemplo como a lo sencillo para que se entienda, pero en teoría esto está mal entre comillas porque en realidad cualquiera de los dos, tanto planos como los baches, podrían ser un cero. El cambio entre uno y cero simplemente es representado por la transición en ambas. Así que entonces, este es el por qué los datos deben ser transformados de una manera tal que solamente puede ocurrir un uno a la vez y por qué hay al menos un cero entre dos unos. Esto no está tan detallado, pero pues esto es una línea de código llamado EFM, que es 8 to 14 modulation, modulación 8 a 14. Pero bueno, podemos ver que pues, esta serie de superficies planas y bachecitos nos va a dar una serie de unos y ceros digitalmente en nuestra computadora. Entonces, esto pues va a ser una señal digital y lo que necesitaremos es tomar un convertidor a señal analógica que pues básicamente va a descifrar qué tan frecuente o qué tan cercanos están estos baches y de aquí podemos saber qué voltaje queríamos ponerle, lo cual pues ya nos daría una señal analógica que podemos meter en un amplificador para incrementar la intensidad de los voltajes y ya después emitirlo en alguna especie de bocina. Esto evidentemente pues es para el caso de los CDs de audio. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con problemas como rayaduras o marcas de suciedad en el disco? Imaginemos que pues, no podemos leer todos y cada uno de los baches con un 100% de precisión. Para arreglar esto se tienen dos posibles métodos, el cual pues podría ser la encriptación y
No me acuerdo muy bien cómo se llama en inglés, pero pues traducido lo puse como orden de datos no secuencial, que básicamente significa que si estamos guardando los datos en un solo archivo, nosotros podemos ponerlo en diferentes partes del disco, podemos fragmentarlo y entonces si tenemos una rayadura, pues no hay problema, porque podríamos estar recibiendo esos datos de alguna parte diferente del disco y otra parte de los datos en otra región del disco. Y en el caso de la encriptación, algunos discos tienen encriptación cerca del centro, por ejemplo, así que lo que pasa es de que los datos externos a los que le pueda llegar a faltar alguna porción de datos pueden desencriptar con algún algoritmo y descifrar de alguna manera que esta porción es la que se suponía que iba ahí, reparándolo muchas veces con muy poca pérdida de datos, pero pues ya depende también el tipo de archivos que estemos considerando para poder hacer este tipo de encriptación. Ah, ok. Ahora que pues ya sabemos cómo se leen los datos en un disco, podemos empezar a discutir cómo podríamos escribir datos en un disco, porque pues yo la verdad cuando ya estaba empezando a ver qué onda, pues no veía a simple vista alguna, pues por así decirlo, manera mágica con la que pudiéramos crear baches en el disco. Pues bueno, los ingenieros químicos resolvieron este problema de una manera muy creativa. Lo que hicieron fue inventar una especie de tinte transparente que cuando se calienta a cierta temperatura se hace opaco o pues no transparente. Así que lo que pasa es que tenemos estos dispositivos con estos láseres que cuando apuntan a este tinte, así como se va calentando, este tinte se va haciendo no transparente y se puede quedar así hasta que no se, hasta que se, incluso aunque se vuelva a enfriar. Así que es la misma cosa, pero en vez de estar buscando puntos reflejantes o baches, vamos a estar buscando puntos con este tinte reflejante o no reflejante. Y de hecho aquí tenemos, este es un disco normalito. Este, según yo, es un disco de doble escritura o algo así que podemos ver, no tan claro, pero pues un poco más delgado y más transparente todavía. Así que por eso tiene como que el borde un poquito más remarcado. Y este es un disco reescribible y se tiene un tinte como verdoso. O sea, sí es completamente distinto. Y que es justamente de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo funcionan los discos que son regrabables? O sea, ¿cómo es que un disco se hace regrabable? Pues bueno, es una solución muy similar. Ingenieros químicos crearon un tinte que cambia cuando se enfría. Entonces podemos imaginar que estamos calentando este tinte a alguna temperatura específica, pues lo que pasa es que cuando se enfríe se va a hacer transparente. Entonces podemos decir que si tomamos este mismo tinte y lo calentamos a una diferente temperatura, lo que pasaría es que se enfríe y se haría opaco. Así que lo que podríamos hacer es tomar un láser y dispararlo a lo largo de este patrón de espiral a través de este disco con dos diferentes temperaturas. Uno haciéndolo reflejante y un segundo láser con otra temperatura haciéndolo no reflejante. Y ya quedaría un patrón similar a los baches. Y bueno, eso la verdad ya es todo. Eso es mi resumen como de las técnicas modernas que podremos tener para leer y escribir datos en los discos. Y como comenté, la verdad sí era una exposición un poquito más corta porque sí estaba consciente de que pues era un tema repetido. Pero pues, bueno, no sé si no me ha No, llevado está el muy tiempo. bonito, está muy, muy bonito. No, este material es bien bonito. Pues muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, quedó bien bonito como lo presentaste. Muy interesante. Y muy bien, muchas felicidades. Estoy viendo que todavía está Tonatiu. Tonatiu, tú andas todavía por acá. Sí, Oye, hola. Tonatiu, ¿tú le puedes contestar la pregunta a Dana? Bueno, en lo que yo me centré fue más que nada en el primer experimento del grafeno, que ese sí fue con las cintas adhesivas. Ya posteriormente se usan otros métodos químicos, pero para hacer los nanotubos, ahí sí no investigué tanto. Y hasta donde yo tengo entendido creo que de la misma forma que se produce el grafeno en la actualidad, que vendría siendo por procesos químicos o térmicos, como los que también explicó mi compañero Jesús la vez pasada. De ahí habría que enrollarlo, pero de ahí no sé cómo. Muy bien, yo les paso el link del video del chico de la maestra y también hizo una presentación y también ahí se puede, a lo mejor se puede entender un poco mejor. Muy bien.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan para su compañero Eduardo? Si tienen dudas, se las pueden preguntar a